iglesia del Señor Jesucristo sea levantada en los cielos. Y quiero que entiendan algo: la iglesia será levantada por el Señor Jesucristo cuando Él venga en las nubes. Levantará a su iglesia. Y esto tiene un propósito, y es porque tan pronto la iglesia sea levantada, ha llegado el tiempo del fin de la maldad del hombre sobre la tierra. Y Dios estará derramando en ese tiempo la ira de Dios sobre las naciones y también sobre Israel. Porque Israel actualmente es enemigo de Dios, se hizo enemigo de Dios a causa del Evangelio. Yo quiero proclamar en esta tarde 7 verdades que vamos a demostrar en la exposición de la palabra del Señor. Lo primero es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que actualmente le ha sido dado a la iglesia y está en nosotros, el Evangelio del poder de Dios para salvación de los hombres mediante la fe en Jesucristo, este Evangelio será quitado del mundo en un determinado momento. Esto lo vamos a corroborar en la palabra de Dios en la tarde de hoy. Segunda proclama verdadera que estará fundamentada en la palabra de Dios que estaremos compartiendo en esta tarde, es que los judíos actualmente, el Israel que fue llamado por Dios y escogido por Dios para dar a conocer a Dios al mundo, actualmente es enemigo de Dios a causa del Evangelio. Tercera proclama: el Evangelio es lo que detiene, es el poder de Dios que detiene la manifestación del anticristo actualmente. Tan pronto el Evangelio sea quitado de este mundo, será la ocasión para que el anticristo, el hombre de pecado, se manifieste a las naciones. Y esto es así porque el Evangelio, además de poder de Dios, es la verdad de Dios proclamada por nuestro Señor Jesucristo para que creámosles a Dios. Porque la verdad nos hace libre del pecado. Cuarta proclama o verdad que estaremos comprobando en esta tarde es que la iglesia del Señor, conformada por los gentiles, por los no judíos actualmente, recordando que los primeros que se convirtieron al Evangelio fueron judíos en la tierra de Israel hace 2000 años. El Señor Jesús fue judío. Los apóstoles fueron judíos. Los primeros discípulos del Evangelio fueron judíos. Los 120 aproximadamente que estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo como cumplimiento de la promesa dada por Dios a Israel, todos eran judíos. Los primeros miles, 5,000, 10,000, 20,000 miembros de la iglesia de Jesucristo, en su totalidad eran judíos. Pero llegó el tiempo en que Dios determinó que el Evangelio sería expandido, anunciado a los no judíos, llamados gentiles, y los judíos estarían cerrando su corazón al Evangelio. Y esto ha sucedido desde el siglo I hasta nuestros días. El pueblo de Israel, los judíos, mantienen su corazón cerrado al Evangelio. Y esto es así porque ellos fueron declarados enemigos de Dios a causa del Evangelio, y lo vamos a explicar en la tarde de hoy. Así que la iglesia realmente es el receptáculo en los últimos siglos, menos en el primer siglo, al inicio del primer siglo, que la iglesia estaba conformada por judíos, pues eran también el receptáculo del Evangelio y del poder de Dios.
porque eran el receptáculo del Espíritu Santo. La quinta proclama, verdad que estaremos anunciando y comprobando, demostrando, fundamentada en la palabra de Dios en la tarde de hoy, es que el día del Señor, de la cual habla la Escritura, cuando habla del día del Señor, no se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco se está refiriendo al levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. No se refiere el día del Señor a estos dos eventos. El día del Señor, sexta verdad que estaré compartiendo con usted en esta tarde, es que el día del Señor es el día de la ira de Dios sobre Israel y sobre las naciones, entendiendo día como un tiempo, no un día de 24 horas, sino la hora, el momento, el tiempo en que Dios, al haber levantado la iglesia, ahora derramará su ira sobre Israel y sobre las naciones. Y por último, la última proclama o verdad que estaremos comprobando, compartiendo y fundamentada en la palabra de Dios, es que antes del día del Señor Jesucristo, la iglesia será levantada. Alabado sea el nombre del Señor. Quinto momento profético que nos corresponde a hoy, y lo he proclamado: la predicación del Evangelio del Reino. Y aquí voy a hacer una diferencia entre lo que fue la predicación de los últimos siglos, desde el primer momento en que descendió el Espíritu Santo sobre la iglesia, conformada por judíos, netamente por judíos, porque era para la casa de Israel la promesa que Dios le dio a este pueblo a través del profeta Joel. Ellos recibieron en ese momento el derramamiento del Espíritu Santo, porque estaban recibiendo el poder de Dios para poder dar testimonio al mundo acerca de la gloria de Jesucristo. Porque el Evangelio es la manifestación de la gloria de Jesucristo a través de la proclamación de su resurrección, de la ascensión a los cielos, que está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y cuando esto suceda, Él regresará a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y es lo que nosotros debemos comprender. Ahora bien, en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla a nosotros el Señor Jesucristo del momento, el quinto momento profético que se inicia, al igual que los otros 4 momentos proféticos, en los tiempos mismos del Señor Jesucristo, en su resurrección e inmediatamente con lo que fue el nacimiento de la iglesia. Ya en los primeros 4 momentos proféticos así quedó establecido, conforme a la palabra de Dios, de que estos momentos se iniciaron hace aproximadamente 2000 años, pero han continuado a través de las edades, y ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, están confluyendo todos estos 5 momentos proféticos como dolores de parto antes de que venga el Señor Jesucristo a levantar su iglesia y a establecer su reino aquí en la tierra. Y para que no se me confunda, cuando Jesucristo regrese por la iglesia y la iglesia sea levantada, no se está refiriendo esto a la venida del Señor a reinar aquí en el mundo. Esto sucederá en un periodo de 7 años después que la iglesia sea levantada, porque en esos 7 años es cuando ocurrirá el día del Señor, referente a la ira de Dios derramada sobre las naciones. Pero alabado sea el Señor,
Dios no quiere que su iglesia, su pueblo, reciba el derramamiento de la ira de Dios que vendrá próximamente después que la iglesia sea levantada. Lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios, mis amados hermanos, es asegurarnos, comprometiéndonos con Dios, para que Él nos vaya santificando y preparando para que seamos nosotros hallados dignos de ser arrebatados, para que estemos reunidos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Antes, en el versículo 4, Jesús le dijo a aproximadamente 500 judíos que habían creído en Él, estando Él resucitado. Él había estado apareciéndosele a sus discípulos durante 40 días. Y el momento antes de Él ser levantado a los cielos, ser elevado a los cielos, dice así en el versículo 4 del capítulo 1. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús habló acerca de la promesa del Padre. Esta promesa se refiere al derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia, no sobre el resto de los hombres, sino solamente sobre la iglesia. ¿Y quién era la iglesia? La iglesia son todos aquellos que invocan el nombre de Jesucristo para lavar sus pecados, arrepentidos, pidiéndole perdón a Dios y haciendo la paz con Dios. Estos, o sea, nosotros somos la iglesia del Señor. Somos parte del cuerpo de Jesucristo, sobre el cual el cuerpo es derramado el Espíritu Santo, prometido por el Padre a su pueblo. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, Jesús habló de ella: oyeron de mí. En el versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh bendito Dios, el Espíritu Santo de Dios lo recibimos con un propósito: de ser testigos de Jesucristo, de ser testigos de su obra de salvación. Y esto ha estado ocurriendo por aproximadamente 2000 años. Y lo que se ha estado anunciando durante 2000 años es: arrepentidos y laven sus pecados en la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, para salvación. Se ha estado predicando el evangelio del poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Pero en los últimos tiempos estaremos predicando, sí, el evangelio de salvación, pero con énfasis en el reino de Dios que ya se ha acercado. Porque cuando Jesucristo regrese y ponga sus pies en Jerusalén, en la tierra de Oriente, donde está actualmente la nación de Israel, Él vendrá con todo el ejército de los cielos y pisará, pondrá sus pies en el monte de los olivos, y este monte se partirá. Y a partir de ese momento, Jesucristo será Rey de reyes y Señor de señores en la tierra. Gobernará a todas las naciones con el poder de su justicia, con el poder de su palabra, con vara de hierro. Él no será flexible ante la injusticia, sino que todas las naciones tendrán que dar razón al Señor Jesucristo en su reino. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Pues bien, cuando Jesús le dice a sus discípulos, antes de ser levantado a los cielos,
me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? Y esto es lo que está sucediendo actualmente. Los discípulos recibieron el poder, dieron testimonio en Jerusalén, pero se quedaron cómodos en Jerusalén. Ellos se quedaron en Jerusalén porque Jerusalén era el centro de la adoración a Dios y estaba el templo todavía en pie, el segundo templo, y ellos estaban muy cómodos. Ya tenían el poder de Dios, pero estaban desobedeciendo la orden que el Señor Jesucristo les había dado. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué sucedió? Ellos querían mantener la paz con los judíos, porque los judíos en ese tiempo consideraban lo que era la obra de Jesucristo a través de la iglesia, lo consideraban una secta judía. Y la llamaban la secta del camino. Y los hermanos judíos de la iglesia en Jerusalén no querían tener dificultades. Trataron de hacer una paz con las autoridades de Jerusalén, las autoridades de Israel. Y no estaban realmente cumpliendo el mandato del Señor Jesucristo. Tanto es así, cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén y comienza a predicar el evangelio y comienza a contradecir a los judíos que no habían creído en Cristo, los hermanos de Jerusalén le dijeron a Pablo: Pablo, tranquilízate, no ocasiones disturbios, porque la predicación tuya está provocando la incomodidad de las autoridades religiosas en Jerusalén. Y esto hizo que los hermanos judíos de la iglesia del Señor Jesucristo le recomendasen a Pablo que saliese de Jerusalén para no incomodar a los judíos. Pero el Dios de los cielos, el Señor Jesucristo, les había dado órdenes de que tenían que salir de Jerusalén e ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué sucedió? Llegó un momento en que estaban ellos tan felices, tan tranquilos en Jerusalén, pero Dios permitió que la iglesia empezara a ser perseguida. Por eso es que se mata al primer mártir de la iglesia cristiana, un judío llamado Esteban. Muere, y como las autoridades judías religiosas ven que esto le agradó al pueblo, quisieron seguir con la matanza. Y de ahí empezó la persecución, la primera persecución de la iglesia del Señor. Judíos religiosos persiguiendo a judíos que se habían convertido al evangelio. Pero esto estaba en los planes del Señor. De esta manera, a través de la persecución, el evangelio fue diseminado por todo el mundo, empezando por Antioquía, donde ahí por segunda vez, pero la primera vez fue en la casa de Cornelio, un no judío que recibió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en Antioquía no fue en el caso en Jerusalén donde vivía Cornelio, porque Cornelio era un prosélito, era un devoto de Dios, vivía en Jerusalén, era un romano, era un soldado romano, pero él creía en Dios y tenía temor de Dios. Por eso es que era un hombre que ofrendaba mucho en el templo y tenía amor por los judíos pobres. Y él daba limosna también. Él daba ofrendas, glorificando el nombre del Señor. Por eso es que el Espíritu Santo envía a Pedro a predicarle a Cornelio en su casa. Pero en la iglesia de Antioquía, o en el pueblo, en la ciudad de Antioquía, llegaron los judíos que habían sido perseguidos y dispersados por todas las regiones alrededor. Comenzaron a predicarle también a los no judíos, y de ahí nace
la iglesia no judía, la iglesia gentil, conocida como la iglesia gentil. A partir de ese momento, Dios levanta al apóstol Pablo para que él fuese el apóstol de los gentiles, porque el propósito de Dios es que el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, llegase hasta lo último de la tierra, a todos los pueblos, a todas las naciones, no solamente al pueblo de Israel. Bendito Dios. Por eso es que en los últimos siglos, en los últimos 2000 años, se ha estado predicando el evangelio a los gentiles. ¿Por qué a los gentiles y no a Israel? Primero porque Israel no era una nación. Israel estuvo casi 2000 años sin nación. Cuando en Israel fue destruido el templo de Salomón, el segundo templo, unos 60 años después fue destruida no solamente el templo, sino que fue destruida la misma ciudad de Jerusalén. Y los judíos fueron dispersos por todo el mundo, porque se habían opuesto al evangelio y al poder de Dios para salvación. Ellos fueron engañados por sus líderes religiosos, por los llamados sabios judíos, por los rabinos de ese tiempo y los rabinos actuales que están y siguen engañando al pueblo judío, oponiéndose al evangelio de salvación que es la fe en Cristo Jesús. Oh, bendito Dios. Pero en medio de esta situación, Dios siguió cumpliendo su plan, que fue el de llevar a todas las naciones el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de Dios, siempre a través del evangelio. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 21, en el primer discurso de Pedro, o la predicación de Pedro, predicándole a los judíos, quiero compartir esta porción que es importante. Es el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, les sea notorio esto, oigan mis palabras, porque estos que ustedes ven no están ebrios como ustedes suponen, pero esto es lo que dijo el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Cuando el Espíritu Santo viene y es derramado sobre una vida, esta vida comienza a profetizar. Entendamos profetizar, a predicar, a anunciar las buenas nuevas de Dios. Eso es lo que es la profecía. Profetizarán, hablarán de parte de Dios. ¿Y qué dirán? ¿Qué proclamarán? Proclamarán el tiempo agradable de Dios, que es el tiempo de salvación. Es el tiempo en que Dios ha establecido para que los hombres busquemos el arrepentimiento delante de Él, para que nuestros pecados sean lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. El derramamiento del espíritu trae inmediatamente que el hombre está capacitado ahora por el poder de Dios para hablar de parte de Dios y profetizar, proclamar, para predicar acerca de las bondades de nuestro Dios y de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, la hermosura de nuestro Dios. Dice el versículo 20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí quiero explicarle algo.
porque una lectura rápida puede dejar pasar un detalle importante que el Espíritu Santo hoy quiere enfatizar en medio de su pueblo. Y es que antes que venga el día del Señor, y vamos a explicar lo que significa el día del Señor, dice, es un día grande y manifiesto. No se está refiriendo al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Antes que venga ese día, sucederá algo. Toda aquella persona que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salva. Escúcheme, este es un entendimiento que usted debe tener. Antes que venga el día del Señor, toda persona que invoque el nombre de Jesucristo será salva. ¿Esto qué significa? ¿Qué podemos entender de ello? Que cuando venga el día del Señor ya no habrá ocasión para invocar el nombre del Señor. El Señor nos está dando es ahora la oportunidad de invocar el nombre de Jesucristo para salvación. Este es el evangelio que proclamamos. Aquí en Santana y en cualquier lugar hay que proclamar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero todos aquellos que se arrepientan, crean en Él y se acerquen a Dios humildemente, Dios los recibirá, los perdonará y los salvará. Dios está ahora derramando salvación sobre todos aquellos que invoquemos el nombre de Jesucristo. Este es el tiempo para invocar el nombre de Jesús de Nazaret. Pero llegará un momento en que ya no podremos invocar el nombre del Señor. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, porque ese será el día cuando venga el día del Señor. Y vamos a explicarlo para que usted no quede sin entendimiento. Vamos al profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 de Amós. Amós es un profeta del Antiguo Testamento. A Amós le fue revelado qué significa el día del Señor. No como algunos piensan, que el día del Señor es el día que Él regresa. Eso es un error de interpretación. Mire lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20. ¡Ay! Ese es un ay de dolor. Escuchen. ¡Ay! De los que desean el día del Señor. ¿Por qué? El Espíritu Santo dice, ¡ay de los que desean el día del Señor! Pues aquí mismo lo dice. ¿Para qué quieren este día del Señor? ¿Para qué quieren este día de Yahweh? Será día de tinieblas y no de luz. No será el versículo 20, no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Cuando Jesús regrese en su gloria, será un día de luz, un momento de luz, de resplandor y de gloria. Pero cuando se esté dando y se cumpla el día de Jehová, el día del Señor, ese día será un día de tinieblas y no de luz, de llanto y dolor. No será un día de resplandor. Aquí mismo en el profeta Amós capítulo 6 versículo 13 también habla acerca de ese momento. El 13 dice, refiriéndose a la casa de Israel: ustedes que se alegran en nada, que dicen, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Israel actual, el Israel actual no descansa en el poder de Dios, porque es enemigo de Dios. El Israel actual descansa en el poder de la fuerza militar de su ejército.
Por eso es que el Señor, por el Espíritu Santo, les dice: ustedes que se alegran en nada, que dicen: no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. Actualmente Israel, por haberse apartado de Dios, han tenido que depender de su propia fuerza como pueblo, y ciertamente es un pueblo poderoso. Pero Dios no está con el pueblo de Israel. En Joel, capítulo 1, versículo 15, también habla sobre el día del Señor. Joel 1, 15 dice así: ¡ay! También es un ay de dolor. ¡Ay del día! Porque cercano está el día del Señor, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día del Señor es un día de destrucción. No es un día de gloria, no es un día de resplandor, es un día de destrucción. El día en que las naciones responderán a causa de su incredulidad y de su maldad delante del Dios de los cielos. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses nos habla de que el evangelio debe ser quitado de en medio del mundo. Veamos lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí hay dos cosas que hay que enfatizar. Una, la venida del Señor Jesucristo, y dos, nuestra reunión con Él. Cuando Jesucristo regrese en las nubes, será el momento en que la iglesia se reunirá con Él en las nubes. Primero, los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán, serán elevados para estar con el Señor, e inmediatamente nosotros, los que no hayamos muertos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. A esto se refiere este pasaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí ahora Pablo, por el Espíritu, está hablando de la segunda situación. El día del Señor está cerca. No se turben, no se preocupen pensando que el día del Señor está cerca. Recordando que el día del Señor no significa su segunda venida. El día del Señor no significa nuestra reunión con Él en las nubes. El día del Señor no significa el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor significa el derramamiento de la ira de Dios sobre las naciones y sobre Israel. Dice el versículo 3: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? No vendrá el día del Señor antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Actualmente no existe el templo de Dios en Jerusalén, pero en el momento en que este hombre de pecado, el anticristo, se manifieste, ese templo ya estará construido. Y cuando ese templo esté construido, que todavía no es el tiempo, antes vendrá una gran apostasía que todavía no ha ocurrido, pero ya inició la apostasía. Muchos están apostatando de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando doctrinas de demonios, escuchando falsedades, porque no han creído a la verdad del Evangelio. Porque cuando creemos a la verdad del Evangelio, nos afirmamos en el Señor Jesucristo. Decía el Espíritu por intermedio de Pablo:
Nadie los engaña en ninguna manera. Porque no vendrá el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 6. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Hay algo que detiene al hombre de pecado. Hay algo que detiene la manifestación del anticristo, que es el hombre de pecado. Dice, hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo Él se manifieste. ¿Por qué el anticristo no se ha manifestado todavía? Porque hay actualmente algo que lo detiene, algo poderoso que detiene la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado es un engañador. El hombre del pecado es un mentiroso que viene a oponerse a Dios. O sea que hay un poder actual en la tierra, en el mundo, que detiene la manifestación del hombre del pecado. ¿Y qué es eso que lo detiene? Es lo que vamos a ver. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En los tiempos del apóstol Pablo ya estaba en acción ese misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. En el tiempo de Pablo, al inicio de la iglesia, había algo que lo detenía. Ese principio de la iniquidad no se podía manifestar porque había algo en medio que lo detenía, y era el poder de Dios manifestado a través del evangelio de salvación. Porque el evangelio tenía que ser predicado a todas las naciones. Y cuando esto ocurra, es lo que vimos al inicio de esta lectura. Cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos y mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando este hombre de pecado se manifieste, es porque los hombres tuvieron la oportunidad de ser salvos mediante la aceptación del evangelio, que es poder de salvación. Al no aceptarlo, como dice esta parte, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Escuche, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es la verdad de Dios. El evangelio es el Padre Celestial enviando a su Hijo al mundo, muriendo en la cruz por nuestros pecados, para que creyendo en Él, en ese sacrificio, nosotros obtengamos salvación y vida eterna. Esa es la verdad del evangelio. Esa es la verdad de Dios. Ese es el poder de Dios para salvación. Pero llegará un momento en que el evangelio será quitado del mundo, y aquellos que lo rechazaron, aquellos que escucharon y no atendieron el llamado del Espíritu, entonces Dios le enviará un poder engañoso, ya no el poder de la verdad, ya no el poder para salvación, sino un poder engañoso para que crean la mentira, porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Guárdese usted, mi amado hermano, guárdese usted, amigo que está aquí en el parque hoy. Aquí hemos estado predicando el evangelio desde enero, iniciando este año. El Señor nos envió aquí a predicar el evangelio de la verdad, a predicar el evangelio de salvación, para que usted crea en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que usted lave sus pecados en la sangre de Jesús y sea salvo. Porque Dios no quiere su perdición, Dios no quiere su condenación, pero usted mismo se condena al rechazar el evangelio que le da el poder para salvarle de la condenación eterna. Pues bien, al usted rechazar el poder de Dios, la verdad de Dios, el evangelio de salvación, Dios no se va a meter con usted.
Dios lo deja a usted en la decisión que usted ha tomado. Pero sepa que el evangelio será arrancado de este mundo y usted entrará en un tiempo de engaño. Y usted creerá el engaño y creerá la mentira, porque usted no quiso creer a la verdad de Dios. No quiso creer al amor de Dios por medio de la verdad proclamada en el evangelio. Pues bien, para adelantar porque se nos va el tiempo, vamos a Romanos capítulo 11. Les estoy hablando que el poder que detiene la manifestación del anticristo es el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 33. En esta porción la escritura habla acerca de la situación de Israel y la situación de nosotros los gentiles. Escuche con mucha atención, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Estando en la época de los apóstoles, esto era un misterio que fue revelado por el Espíritu Santo a aquellos que con el corazón humilde y sencillo buscaban entender este misterio. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Pablo, por el Espíritu Santo, le está hablando a los gentiles. Le dice, no sean arrogantes, no sean orgullosos, no sean soberbios, no se crean mejor que los judíos. Preste atención, porque esto es un contraste entre los gentiles y los judíos. Que ha acontecido a Israel, a los judíos, endurecimiento en parte. Los judíos fueron endurecidos en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios encerró a los judíos, los endureció, los encerró en incredulidad, los encerró en desobediencia. ¿Para qué? Para que en ese tiempo, en cuanto ellos estén endurecidos y no crean en el Señor Jesucristo para ser salvos, como ocurre o ha ocurrido desde el primer siglo hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, los judíos, no creen en el Señor Jesucristo como su Mesías, como su Señor y como su Salvador. Es todo lo contrario. Denigran al nombre de Jesucristo. Lo rechazan rotundamente y hablan barbaridades del Señor Jesús. Y esto es así porque ellos están enceguecidos, no están entendiendo y no han entendido y no entenderán la misericordia de Dios encerrada en el evangelio, que es la manifestación de la gloria de Jesucristo. Porque Jesucristo sí fue un hombre humilde, sencillo, pero era el Hijo de Dios encarnado. Y murió por nuestros pecados y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando regresar. Pues bien, dice esta porción, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hay un momento en que entrará toda la cantidad que Dios ha separado de gentiles para que sean salvos. Esa es la plenitud de los gentiles. Y dice que cuando esto ocurra, es que ya el endurecimiento de Israel habrá terminado. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel en sus corazones, que rechazan a Jesucristo como el Mesías, es debido a que hace falta todavía gentiles, nosotros, que necesitamos ser salvos mediante la fe en Jesucristo. Y luego, después que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice,
Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hoy en día Israel sigue con sus pecados. Hoy en día Israel no puede, en el caso, estar delante de Dios porque está lleno de pecado. Porque no creen en Jesucristo, no creen en el poder de su sangre que limpia y quita el pecado. No creen en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del pueblo. Por eso están endurecidos, no creen. Pero cuando los gentiles hayamos completado nuestro número y ya no haya más gentiles que salvar, es cuando la iglesia será levantada. Y ahí comenzará Dios a trabajar con Israel. Y será el tiempo en que Israel, en su totalidad, será salvo. Pero no todos los judíos. Solamente un remanente que Dios ha separado por amor a los patriarcas. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. Que a causa de su incredulidad, Dios tendrá misericordia de ellos. Y antes de que sean destruidos totalmente, Dios entonces derramará sobre ellos espíritu de gracia y de oración. Y ellos podrán ver entonces a Jesucristo y creerán en Él. Pero no por la predicación del Evangelio, sino por la gracia de Dios derramada sobre ellos y por la revelación del Espíritu Santo, cuando estén a punto de ser destruidos. Porque Dios a este número, a este remanente, será el que Él salvará. El versículo 28 dice: así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Claramente, por causa del Evangelio. El Evangelio produce enemistad. En cuanto el Evangelio esté en la tierra, el Evangelio produce enemistad entre el pueblo de Israel, los judíos y Dios. Porque en ese tiempo de enemistad, Dios está trabajando con nosotros los no judíos para salvación. Dice: pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. El pueblo de Israel, los judíos, no han dejado de ser amados por Dios. Aunque estén endurecidos y sean actualmente sus enemigos, Dios los ama a causa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por las promesas que Dios le dio a estos tres patriarcas. Y les dijo: ustedes son mi pueblo y ustedes heredarán la tierra que he prometido a Israel. Dice el versículo 30: pues como ustedes también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Escuche, esto es tremendo. Los judíos se hicieron desobedientes a Dios a causa del Evangelio. Pero por esa desobediencia de los judíos, nosotros que antes éramos desobedientes a Dios, ahora Dios ha tenido misericordia con nosotros. Así también, estos, refiriéndose a los judíos, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Dios sujetó a los judíos en desobediencia. Primero nos sujetó a nosotros en desobediencia porque éramos idólatras, paganos. Vivíamos sin Dios y sin ley en este mundo. Éramos pueblos paganos, no conocíamos a Dios, éramos desobedientes a Dios. ¿Qué hizo Dios en su infinita sabiduría? Encierra a los judíos que sí creían en Él, los encierra en incredulidad, los encierra en desobediencia, para que nosotros, los desobedientes, entrásemos a la misericordia de Dios. Oh, gloria a Dios. Por eso es que al final de este pasaje dice: así también ellos, los judíos, ahora han sido desobedientes.
para que por la misericordia concedida a ustedes, los gentiles, ellos también alcancen misericordia. La misericordia de Dios es para los desobedientes. Por eso la misericordia de Dios nos ha alcanzado a nosotros, los gentiles. Y encerró a los judíos en desobediencia para también alcanzarlos a ellos por su misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh! Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Para terminar, oh bendito Dios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 4, 6 y 7. Dice así: la verdad del Evangelio está aquí encerrada. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Oh, la gloria de Cristo está encerrada en el evangelio, en la luz del evangelio. A nosotros que hemos creído, esta luz nos ha resplandecido, porque por la misericordia de Dios nuestros entendimientos estaban cegados, pero Dios, por su gracia y su misericordia, hizo resplandecer en nosotros la gloria de Jesucristo, que es la verdad de Dios encerrada en el evangelio de la gloria de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos suyos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y termino. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Le plació a Dios poner en nosotros la gloria del evangelio de Jesucristo, para que nosotros fuéramos y anunciásemos hasta lo último de la tierra lo que es la salvación por medio de la fe en Él. Vuelvo al pasaje inicial que está en Mateo capítulo 24, y con esto concluyo el mensaje. El último momento profético dice así el versículo 14 del capítulo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí quiero explicarle algo brevemente, y es lo siguiente: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de que venga el fin, no el fin del mundo, no el fin de la vida sobre la tierra, a eso no se refiere. Antes de que venga el fin de los sistemas de gobierno humanos sobre esta tierra y sobre este mundo, donde hay tanta maldad y tanta injusticia, antes de que esto ocurra y se inicia el reinado de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, antes de que esto ocurra, ese es el fin. Antes de que esto ocurra,
se estará predicando el evangelio del reino hasta los confines de la tierra. Les decía al principio que los primeros siglos de la iglesia se estuvo predicando el evangelio de salvación, que es por la fe en medio de Jesucristo. Se seguirá predicando en estos últimos días, pero con énfasis en que el reino de Cristo, el reino de Dios, está cerca. Falta poco para que venga el Señor Jesucristo e instaure su reino aquí en la tierra. Este es el evangelio del reino que se estará predicando en estos días. Llegó el tiempo del fin. El fin se acerca. Busquemos el rostro de nuestro Dios y arrepintámonos de nuestros pecados, porque viene el tiempo de la ira antes de la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Este será el evangelio del reino que se estará predicando en estos últimos tiempos, antes de que venga el fin. Y nos corresponde a nosotros, amados hermanos, llenarnos del conocimiento de Dios para hablarles a otros que dejen su manera de vivir